Buenos días, vamos a hacer una presentación de la actividad 6.4 que cierra este módulo. Entonces, de lo que se va a tratar las exposiciones que nosotros vamos a encontrar en un comienzo, por qué escogimos estos procesos, por qué hacemos énfasis en estos procesos, especificamos las variables que escogimos para cada uno de estos procesos, vamos a hacer el análisis de una de las actividades, de la actividad de la sombra, y vamos a verificar cómo es que nosotros estamos tomando la información de una de esas actividades, en el particular de dos grupos, y cómo es que posiblemente vamos a seguir haciendo esos análisis. Entonces, en un comienzo, lo que tenemos aquí en relación a los componentes de la planificación del proceso de enseñanza es que tomamos estos tres procesos. Estos están pues, relacionados con los primeros que habíamos escogido la última vez que estuvo aquí el tutor del módulo. Nos pedía que escogiéramos como esos procesos sobre los cuales nosotros íbamos a hacer como un análisis mucho más exhaustivo. Entonces, pues, nosotros decidimos escoger la planeación de las expectativas, donde la variable que lo especifica es el grado de implementación de las capacidades y de los objetivos planificados, la planificación de errores, los errores surgidos en la implementación y la predicción de los caminos de aprendizaje. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es verificar las diferencias entre los caminos de aprendizaje que nosotros diseñamos y los surgidos en la implementación. Entonces, lo que hacemos a continuación es que tomamos uno de esos procesos de planificación de expectativas y vamos a hablar con un poquito más de detalle qué es lo que pasa aquí en ese proceso. Entonces, lo que encontramos aquí en estas columnas son las preguntas que nosotros podemos asociar a los diferentes instrumentos que nosotros diseñamos en módulos anteriores. Entonces, por ejemplo, esta pregunta: ¿qué contenidos nuevos cree usted que aprendió resolviendo esta tarea? Justifico su respuesta. Es una pregunta que nosotros extraemos del diario de grupo, a la cual nosotros, digamos, sustentamos su elección para poder hacer ese posterior análisis más profundo a partir de la cantidad de información con la que nosotros contamos, suministrada por las respuestas de los estudiantes en ese instrumento. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la previsión sobre la función de las tareas en la secuencia y su complejidad cognitiva. Entonces, la información que aparece y donde nosotros vamos a sustentar esos análisis del diario del profesor, pues exactamente por lo mismo, porque contamos con más información, el volumen de información con el que contamos es mucho más amplio, y aparte pues porque el grado de implementación de las capacidades y objetivos aquí planificados es mucho más fácil de verificar. Bien, entonces dentro de los aspectos del proceso de enseñanza que permiten un análisis más completo, nosotros pues vamos a hacer en este caso la revisión de la previsión de los caminos de aprendizaje. Aquí vamos a hablar específicamente de esto. Entonces pues pasa lo mismo, tenemos unos instrumentos a los cuales nosotros aludimos de dónde vienen las preguntas que vamos a, en este caso, ejemplificar, y aquí es importante aclarar que en la actividad se planteaban dos tipos diferentes de orientaciones para poder hacer ese análisis. Entonces, nosotros aquí particularmente no consideramos que necesariamente para, digamos, la previsión de los caminos de aprendizaje, o sea, para los procesos que nosotros escogimos, tengamos que centrar la profundidad en análisis en alguna de estas dos orientaciones. Entonces, lo que estamos haciendo es que tomamos una de las preguntas, nosotros verificamos y mostramos en la tabla de qué instrumento es que está saliendo esa pregunta y qué tipo de profundidad en análisis le vamos a hacer. Entonces, por ejemplo, en relación a los caminos, en relación a la caracterización en los momentos que hacen los estudiantes cuando resuelven las tareas, entonces pues es una información que nosotros registramos dentro del diario de grupo, y la orientación dentro de la profundidad del análisis está fundamentada en lo que los estudiantes hacen en la parrilla de observación. Entonces, ¿qué es lo que estamos mostrando aquí? Digamos, estamos intentando justificar por qué es que nosotros estamos haciendo énfasis en el análisis de ese instrumento. Lo que mostramos aquí es, por ejemplo, cómo los estudiantes, dos grupos diferentes de estudiantes, están resolviendo dentro de la parrilla de observación la tarea de las sombras. Entonces, las líneas que aparecen en rojo es el camino que nosotros estamos proponiendo. Entonces, lo que nosotros suponemos dentro del análisis más profundo de este tipo de instrumento es cómo es que, por ejemplo, un grupo, el azul, el grupo 5, plantea su camino de aprendizaje, como hay otro grupo, el amarillo, que hace referencia al grupo 3, plantea un camino propuesto. Entonces lo que nosotros encontramos aquí son dos cosas. Por un lado, hay un grupo que
la resolución y el camino real que ellos plantean y por el cual dan cuenta de la tarea se aproxima en buena medida a lo que nosotros planeamos, a lo que nosotros diseñamos como camino, como posible camino de aprendizaje para esa actividad. Sin embargo, hay otros grupos que con todo y que dan cuenta de la tarea, alargan notoriamente su camino. O sea, cuando nosotros hacemos la verificación de esos momentos, cuando los estudiantes nos cuentan a nosotros en sus diarios cómo fue que ellos resolvieron las tareas y nosotros podemos pues armar este tipo de camino, notamos que a pesar de que nosotros habíamos previsto cosas, los estudiantes le dan más vueltas y llegan en últimas a la respuesta. Entonces creemos que esto sí vale la pena, es un objeto que vale la pena analizar con mucha mayor profundidad. Los aspectos del proceso de enseñanza que permiten un análisis pues más completo. Entonces, era lo que les estaba hablando. Ensayo para la comprobación, para comprobar los instrumentos de recogida de datos. Entonces aquí lo que estamos haciendo nosotros es que verificamos cómo pasó la actividad y en relación al diseño metodológico que nosotros incluíamos en cada uno de los diarios del profesor, estamos contando si esos tiempos que nosotros habíamos previstos si se dieron o no se dieron. Entonces aquí decidimos contarles a ustedes lo que pasó con la tarea de las sombras. ¿Por qué? Porque hay varios elementos aquí que entran en juego. Por ejemplo, el diseño, más adelante les cuento con mucho más detalle qué fue lo que pasó con el diseño de los instrumentos de medición, con los goniómetros. Aquí en esta actividad los estudiantes también tenían que hacer uso de la herramienta tecnológica. Entonces vamos a verificar los tiempos. Pues el trabajo público de clase, o sea, la revisión del trabajo, es la puesta en común que nosotros hacemos y la presentación de la tarea. Entonces, vale la pena decir que los tiempos que nosotros habíamos programado se cumplen. Hay uno que otro tiempo que no se cumple, pues nosotros habíamos supuesto que sí tenían que pasar, como por ejemplo la realización de grupos pequeños. En esto nosotros dentro de nuestro diseño metodológico habíamos supuesto que los estudiantes iban a gastar tal vez 5 minutos armando esos grupos. Esa parte del diseño metodológico solamente se verifica en la primera actividad porque de ahí en adelante los estudiantes ya no necesitan, en este caso particular, gastar tiempo dentro de la sesión de clase para armar sus grupos. Entonces, bueno, nosotros hacemos la presentación de la actividad, de la sombra, el desarrollo de la actividad por parte de los estudiantes se da como nosotros lo teníamos pensado. Entonces, pues esa vez por fin contamos con Sol, entonces por fin pudimos desarrollar la actividad. El trabajo interior dentro del grupo, pues entonces lo que hacen los estudiantes es que toman unas medidas y lo que registran en grupo dentro de sus apuntes. Aquí lo que pasa aquí con los estudiantes, entonces ellos resuelven su tarea y lo que hacen es que verifican si lo que ellos están resolviendo en el papel sí coincide con las medidas que ellos estaban tomando con el goniómetro. O sea, lo que pasa es que nosotros les dimos unas medidas particulares, ellos las verifican con su goniómetro y después resuelven y determinan las alturas de los árboles. Entonces, si los estudiantes encontraban mucha diferencia entre las medidas que podían calcular a lápiz y papel y las que estaban hallando haciendo uso del goniómetro, los mismos estudiantes se sentaban aquí y verificaban a ver qué era lo que pasaba. Incluso ellos mismos se devolvían al espacio físico para poder verificar si la toma de medidas había sido o no bien hecha. Lo que pasa es que hubo unos goniómetros que los estudiantes diseñaron que no cumplían como las condiciones particulares, entonces eso les dificultaba la toma de esas medidas. Frente a la clasificación de los tipos de respuestas que nosotros encontramos, que los estudiantes hacen dentro de los instrumentos que diseñamos, pues nosotros los clasificamos de la siguiente manera. Pues hay una transición, hay una relación directa o no hay una relación con los objetivos de aprendizaje que nosotros estamos planteándole a los estudiantes dentro de la secuencia de actividades. Entonces, volviendo al cuento, nosotros tomamos aquí como ejemplo la planificación de las expectativas como uno de esos procesos que vamos a mostrar a continuación. Entonces, por ejemplo, la pregunta dice, ¿qué contenidos nuevos cree usted que aprendió resolviendo esta tarea? Justifique. Entonces, lo que nosotros verificamos es que si este tipo de preguntas hace o no tiene una o no relación directa con los objetivos planteados para la unidad. Entonces, aprendimos a utilizar correctamente el goniómetro, a sacar ángulos aproximados para hallar la altura del árbol. Entonces, nosotros consideramos que podemos clasificar ese tipo de respuesta del estudiante como un tipo de respuesta que está en ese tránsito para poder aproximarse con total fidelidad al objetivo que nosotros estamos planteando al estudiante. Frente a la misma pregunta hay un grupo de estudiantes que contesta, aprendimos
a cómo despejar mejor las razones trigonométricas. Entonces sentimos que la respuesta que dan los estudiantes a esta pregunta en particular está directamente relacionada con el objetivo que nosotros planteamos. Lo que aparece en esas dos últimas columnas el número que aparece es el número asignado a cada uno de los grupos de estudiantes. Entonces, por ejemplo, lo que estamos indicando aquí es que esta respuesta de transición la está dando dentro del diario de grupo el grupo número 3. O sea, no es otro tipo de clasificación, sino nos permite a nosotros con mayor facilidad reconocer qué grupo es el que está contestando qué.